luz, redimido soy en Cristo Jesús, y yo ando en la luz. Mis pecados son lavados por Jesús, y además te contaré, y además te contaré. Bien, vamos a dar a nuestro hermano José Manuel Meléndez con nosotros, a quien nos va a estar impartiendo el mensaje de esta hora. Que el Señor les bendiga. Amén, el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a este culto del primer día de la semana, donde le damos gracias a Dios por lo bueno que Él ha sido con nosotros y permitirnos llegar hasta en este momento. ¿Cuántos se sienten gozosos de estar en la casa de Dios, en la cual nosotros venimos a adorar y glorificar el nombre de Dios para poder llegar hasta su gloria y poder aprender así a seguir viviendo en esta vida, la cual estamos en medio de las tinieblas, en medio de la maldad, en medio de la iniquidad, pero ahí somos luz. Ahí vamos caminando cada día y llevando a la palabra de Dios a aquellos que están necesitados, a los cuales Dios nos ha puesto enfrente de nosotros. Porque sí, Dios nos pone personas enfrente de nosotros para que podamos hablarle de esta palabra. Y créame, de esa palabra que usted habla dos cosas usted. O bien habla salvación, o bien habla condenación. Salvación cuando la persona acepta lo que usted le está predicando. Condenación cuando la persona rechaza lo que usted le está predicando. Porque el que rechaza al Señor, el que rechaza su palabra, nos rechaza a nosotros, rechaza al Señor. Porque nosotros no venimos en nuestro nombre, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, en esta tarde vamos a hablar acerca del nuevo mandamiento que el Señor Jesucristo habló, pero lo vamos a ver a través del apóstol Juan. Vamos a ir a primera carta de Juan, y nos vamos a dar cuenta qué fue lo que sucedió con ese nuevo mandamiento que el Señor Jesucristo dejó para todos nosotros. El Señor es santo, el Señor es poderoso, es glorioso. A Él le crucificaron, a Él lo escupieron, a Él lo abofetearon, lo vituperaron, lo crucificaron. Y déjeme decirle, lo hizo por amor a nosotros. ¿Pero por qué? Porque el pecado es el que tiene que morir de esa manera. El pecado es el que tiene que ser vituperado. Porque el pecado es lo que quebranta el mandamiento de Dios. El pecado es el que desagrada a Dios. El pecado y los malos pensamientos de los hombres es lo que desagrada a Dios. Dice la Biblia que aquel que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de todos. Pero una cosa, para eso hay que tener fe. Y fe es creer, hacer su voluntad y vivir en su voluntad. El apóstol Juan, como vamos a estar viendo aquí, primera de Juan, capítulo 2, versículo 7 en adelante, vamos a estar viendo el nuevo mandamiento. Pero fíjese qué irónico. Esta es una ironía porque el nuevo mandamiento se dio cuando Jesús estaba predicando, andaba en su ministerio. Y no era nuevo mandamiento, ya era mandamiento desde la antigüedad, pero el Señor le dijo: un mandamiento nuevo os doy. Pero el apóstol Juan empieza a predicar, empieza a mandar esta carta a las iglesias en el año 95 y hace un recordatorio acerca de lo que es el nuevo mandamiento. Y eso lo vamos a estar viendo. Vamos a ver ahí, primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Dice: no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. O sea, no solamente es un mandamiento, sino es toda la palabra. Y lo que Juan está hablando es todo lo que Jesucristo dijo. Eso es. Dice el versículo 8: sin embargo os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero, el que en vos es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz
y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis a Él, al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. El apóstol Juan sabe lo que está sucediendo fuera de donde él está. Él se encuentra en Patmos en estos momentos, y lo que está sucediendo allá en todas las iglesias, en toda Grecia, en Jerusalén, en Judá, es que los cristianos están siendo perseguidos. Los cristianos están siendo muertos por creer en Cristo. Los cristianos están siendo sacrificados, muchos crucificados. A esta hora ya han muerto casi todos los apóstoles, han muerto ya. Juan ese es el último, es la última carta, son las últimas palabras que él manda. Y él escribe esta carta para que los que están en las iglesias no desfallezca su fe, no desfallezca su gozo, no desfallezca la vida eterna que se les ha prometido, que la promesa no se vaya a disminuir, sino que él lo que quiere es que el cristiano se ponga firme. Allá afuera estaba la persecución de los emperadores. A los cristianos los estaban matando en el circo romano, los estaban sacrificando para que la palabra no prosiguiera. Mire, en ese tiempo que estaban sacrificando a los cristianos, los emperadores se inventaron toda clase de castigo: decapitarlos, mutilarlos, dejarlos aguantar hambre. El emperador llegó hasta llenarlos ¿cómo se llama? De esterina, de eso que se usa en las velas, de cera, llenarlos de cera vivos y darles fuego para alumbrar sus jardines que él tenía en el imperio. Así era como él alumbraba, con cristianos alumbraban los jardines de ellos. Déjeme decirle, estaba sucediendo un caos completo allá afuera, y no solamente eso, sino de que habían otras sectas que estaban funcionando. Estaba el gnosticismo, el docetismo, y muchos que traían otras clases de enseñanzas. La gente se estaba desviando a una. El apóstol Pablo le dice a Tito que se quede en Éfeso para que vaya y mire los que están predicando a otra cosa y no les crean a ellos, sino que crean a la palabra que es en Cristo Jesús. Había muchas cosas que estaban sucediendo. Eso fue en el año 95. Si lo pasamos al día de hoy, ¿cómo estamos? Ya no hay 2 sectas, no hay 3, no hay 4. Ahora son miles que hasta podemos hacer un diccionario de todas esas sectas que hay, de todas las cosas que no son agradables a Dios, de lo que se predica, de lo que la gente está usando la palabra para poder hacer su propia idea, su propia teoría y dar a conocer lo que está en sus mentes, como lo hacían los filósofos. Amados hermanos, la palabra escrita por el Espíritu de Dios a través de Juan llega a las iglesias y les empieza a hablar para que no sean engañados, para que ellos sean verdaderos en el Señor. Y dicen de esta manera: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio, la palabra de Cristo.
La palabra que ellos habían recibido se la estaban entregando al pueblo, se la estaban entregando a los feligreses, se la estaban entregando a los creyentes, a los hijos de Dios, a los que Dios había salvado. ¿Sabe? Ahora que yo estuve dando en el canal 33, estuve dando la fe por la cual vale morir. La fe por la cual vale morir. Me di cuenta de algo bien sencillo. ¿Qué era lo que mantenía a los cristianos para que ellos se dejaran matar? Para que ellos no negar la fe. ¿Qué era lo que los mantenía en pie? Perder sus familias, perder sus hijos, que los saquearan, los mataran, los partieran en dos, los decapitaran, se los comieran los leones. ¿Qué era lo que los mantenía a estos? Mire que hoy en día, si eso sucediera, creo que pocos fueran los que quedaran, y se pueden hasta contar con la mano y no se llenaría la mano. Sí, porque ¿sabe qué? Estamos viviendo en un tiempo donde todo tenemos, estamos rodeados de todo lo que necesitamos, y no hay nadie que nos esté a nosotros apuntando o amenazando a nuestra vida porque creemos en Cristo, porque somos cristianos. No hay nadie. En lo absoluto, no hay nadie quien esté en contra de la religión. No hay nada de eso ahora. Pero tenemos que ser más fuertes en el Señor y dar gracias por esa bendición. Porque a través de eso, Dios permite que el hombre sea salvo y hagamos el bien y hagamos lo que el Señor nos manda, su mandamiento. Entonces Juan dice lo que hemos oído desde el principio. Y estos cristianos que estaban siendo sacrificados, ellos, lo que los mantenía a ellos en su fe y fieles en lo que ellos habían creído, era el Espíritu de Dios. Donde no habita el Espíritu de Dios, no hay gozo y tampoco hay amor, y solamente hay interés propio. Donde no habita el Espíritu de Dios, es una persona seca, una persona que no puede amar a su hermano, una persona que no puede tener misericordia. Y sabe una cosa, el deber de cada uno de nosotros es instruirnos unos con otros, porque eso es lo que dice la palabra. Dice el versículo 8, sin embargo se escribe un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Oiga bien, es verdadero. Este mandamiento que Juan nos va a explicar a nosotros es un mandamiento verdadero, un mandamiento en el cual dice que vamos a hacer luz, porque en estos momentos, el mundo es tinieblas y nosotros somos la luz de este mundo. Nosotros somos la sal de este mundo. Eso fue lo que dijo el Señor. Él es el pan, nosotros la luz. Él es la palabra, nosotros lo que nos actuamos, hacemos su palabra. El mundo está bajo el maligno. El mundo entero está bajo tinieblas. Y el que sigue las tinieblas hace las obras de las tinieblas, mas no hace las obras de nuestro Dios. Y el que hace las obras de nuestro Dios, entonces ha entendido. Si ustedes nos vamos allá a Segunda de Timoteo capítulo 3, y vamos a ver qué es lo que sucede con el cristiano, qué es lo que el cristiano tiene que hacer qué es lo que sucede cuando el cristiano lee las Escrituras. Capítulo 3, versículo 16 dice de la siguiente manera: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué sirve todo eso? ¿Para qué es provechoso? ¿Qué le aprovecha a Dios que nosotros seamos enseñados, redarguidos, corregidos, instruidos en su palabra y en su justicia? ¿Para qué le es provechoso a Dios? Versículo 17 lo dice:
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, no en conocimiento, no en que conozca las Escrituras, sino en esto, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El cristiano tiene que entregar frutos, ¿y sabe cuáles son los frutos de nuestro Dios? Que Él quiere que nosotros produzcamos. Es la justicia, el amor, la misericordia. Son los frutos más eminentes que Dios espera de nosotros. El amor no es decir solamente te amo. El apóstol Juan dice, no amemos nomás de dientes y labios, sino amemos en verdad. Porque si amamos solamente por querer salir del compromiso, entonces no estamos agradando a Dios. Y si Dios no es el que edifica, en vano son los que edifican la casa. En otras palabras, si usted no está siendo guiado por el Espíritu, en vano ha corrido. Tenemos que buscar lo que el Señor quiere. ¿Y qué es lo que el Señor quiere? Pues se lo estaba explicando a Juan. Dice el versículo 1 de Juan capítulo 2, versículo 9, dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Juan estaba entregando lo que se llama las señales de quién es un verdadero cristiano, de quién es un verdadero hijo de Dios, de quién procedía la verdad. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Aborrecer al hermano es apartarlo de la vista de uno y en su corazón clavilar maldad e iniquidad. Y nos habla a cada uno de nosotros. El apóstol Juan les habla a la iglesia, porque aquí les está hablando a la iglesia, no le está hablando al mundo, no está evangelizando, está hablando, exhortando a la iglesia, porque dice en el versículo 7, hermanos, está hablando a la iglesia. Y dice el versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero también tenemos que saber cuál fue el mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos dejó a nosotros para poder amar. Y un mandamiento no se puede quebrantar, no se debe quebrantar un mandamiento, porque el mandamiento es el mandato del Dios divino, del Dios todopoderoso, y lo que Él dice se tiene que hacer. Quiero que me acompañen a Juan, el Evangelio de Juan, Juan 13:34. Quiero que vayamos allá y miremos lo que el Señor dice. 13:34. Él hablaba con sus discípulos en ese momento y les da el nuevo mandamiento y dice en el 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Aquí hay sabiduría, aquí está el poder. ¿Quiere usted tener poder de Dios? Pues sea aquí, versículo 35, está la respuesta. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En eso vamos a darnos cuenta quién es el verdadero cristiano, quién es el verdadero. En eso, en que nos amemos los unos a los otros y que nosotros demos testimonio de la palabra de Dios que ha sido injertada en nuestro corazón. Por eso el Señor Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y si nosotros
hablamos lo que no debemos, pues creo que no somos de Dios. Y las cosas que conocemos son las que hablamos. Y el que habla cosas que no son del Señor, no es del Señor. Con esto, ¿qué queremos decir? Que tenemos nosotros que mirar cómo caminamos, cómo hablamos, cómo hacemos. Porque de la abundancia del corazón da testimonio de lo que verdaderamente somos nosotros. Dígame usted, el que es ingeniero habla de lo que sabe. Ahora en día no sé qué fue lo que pasó con la Selecta, que todas las noticias están alborotadas. ¿Y qué es lo que ellos hablan? Hablan lo que saben, lo que ellos entienden, y defienden sus intereses. El cristiano tiene que saber hablar la palabra de nuestro Dios y defender sus intereses en Cristo Jesús. No mis intereses personales, sino los del Señor. Si hablamos lo que el Señor nos da. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué pesa más lo que hay en nuestro corazón? ¿La maldad o la verdad de Dios? ¿La luz o las tinieblas? ¿Cuál pesa más? ¿Qué tiene más pesor en su corazón? Ahora, fíjese bien, el Señor dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Cualquiera pues que quebrante este mandamiento, ha quebrantado toda la ley de Dios, y ha perdido la verdad en él, se ha cegado. Porque no amar a su hermano y amar nomás, como el Señor dijo, ¿qué tiene de que amemos solamente a los que nos aman? Y a los que no nos aman no, hay que amar a todo nuestro prójimo, para que seamos perfectos delante de Dios. También dice allá en Miqueas 6:8, quiero que vayamos a Miqueas 6:8 y veamos lo que el Señor decía en el Antiguo Testamento. Y ahí nos va a enseñar el Señor cómo es que Él quería que el pueblo se entendiesen unos con otros. Miqueas 6:8. Dice de la siguiente manera: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Oiga bien, ¿qué es lo que pide el Señor? Él pide solamente, eso es todo lo que Él pide, hacer justicia. ¿Y sabe qué es hacer justicia? Es hacer el bien al prójimo, es hacer el bien a todo aquel que tenemos enfrente. Es hacer el bien a mi familia, es hacer el bien a mi vecino, es hacer el bien a mi hermano, es hacer el bien a mí mismo también. Hacer justicia, hacer lo justo, hacer lo que es bueno. Y dice también, dice que Él también pide que amemos hacer misericordia. No solamente hacer misericordia, sino amar hacer misericordia. ¿Sabe qué es amar? Cuando uno está, cuando el hombre se enamora por primera vez, él pelea todo lo que él puede por estar con su amada. Aunque sea 15 minutos al día, pero él pelea por estar con ella. ¿Cuántos se acuerdan de esos tiempos? De los varones. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y las mujeres buscaban el medio por irse a buscar al muchacho. Hasta escondidas se salían. Ya no se digan los varones, ¿verdad? Pedían ir a la tienda nomás por un momento. Eso es amar. Eso es lo que Dios quiere. Amar, hacer misericordia.
Hacer misericordia es tener compasión de los unos de los otros. Eso es lo que Dios pide. Esa fuerza, ese amor. Si lo hacemos por otro ser humano, hagámoslo por todo. Eso es estar enamorado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Dios pide también de nosotros. Dice, amar, hacer misericordia y humillarte ante tu Dios. Humillarnos, no exaltarnos. ¿Y sabe qué quiere decir humillarnos? No exaltarnos. No exaltarnos. No querer saber todas las cosas, porque todas las cosas las sabe Dios, sino ser humildes. Hablar donde tenemos que hablar lo esencial. Hablar con la verdad. Hablar con la justicia, con la palabra de Dios. Si usted habla con la palabra de Dios, usted tendrá alabanza de ello, que es la gloria de nuestro Dios, ¿verdad? Vamos a ver allí en Juan 15:17. Juan 15:17 nos va a enseñar a nosotros lo que el Señor Jesucristo pidió en su oración. 15:17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Lo repitió el Señor. ¿Por qué lo repitió? En los hebreos, cuando se repetía una frase simultáneamente, después se puede decir de tiempo en tiempo, era porque se tenía que cumplir. Y en este caso, el que está hablando es el dueño de este mundo, el dueño de nuestras almas. Como dijo el Señor allá en la Escritura, dijo, todas las almas son mías. Todas las almas son mías, dijo. La del Padre, la del Hijo, la de todos es mía. Y el alma que pecare, esa morirá. El que dijo esas palabras estaba frente a nosotros, estaba frente a ellos. Y Él les estaba diciendo, esto os mando, que os améis unos a otros. Verdaderamente, nosotros tenemos que ser como una cadenita, todos unidos, en una misma mente, en un mismo pensar. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13, versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Si nosotros hacemos las obras de las tinieblas, entonces vamos a recibir lo que las tinieblas va a recibir en aquel día. Si hacemos las obras de la luz, vamos a recibir lo que la luz va a recibir en aquel día. Quiero que vayamos a Juan capítulo 3 y veamos lo que dice Juan capítulo 3. La luz y las tinieblas. El apóstol Pablo dice, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Nada. Las tinieblas huyen cuando sale la luz. Pero dice el Señor, Juan capítulo 3, versículo 18, habla acerca de las tinieblas y la condenación. Y habla de la siguiente manera y dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El Señor no viene a condenar a nadie. Los hombres se condenan por su deseo. ¿Sabe cuál es el problema de los hombres? Es que los hombres tienen libre albedrío. Pueden tomar decisiones autónomas. O sea, se mandan por sí solos. Eso es lo que tiene el varón, es lo que tiene el hombre.
se pueden mandar por sí solos, pueden hacer lo que más bien les place y pueden tomar sus decisiones como ellos quieran. Y para Dios todo está bien. Si usted toma una mala decisión, es usted quien la tomó. Pero el día del juicio está puesto. Y en ese día vamos a ver si quién pudo más, las tinieblas o la luz. Bendito sea el Señor y grande es su misericordia de que nosotros no tenemos persecuciones, de que nosotros no tenemos esos problemas, de que nosotros no tenemos ese problema de que nos estén agobiando en nuestra fe. ¿Sabe que el hombre se agobia hoy en día por su propio carácter? Se agobia. Se muere a veces en un vaso de agua por su propio carácter, por su manera de pensar y por su manera de conducirse. Allí es donde el hombre comete el error. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que empezar a caminar en los mandamientos de nuestro Dios. Dice también el apóstol Pablo, vamos a ir allá a Romanos capítulo 12, vamos a ir y vamos a ver lo que es cumplir los mandamientos. Cumplir los mandamientos según lo que nos manda el Señor y el Espíritu ahora a cada uno de nosotros, ¿verdad? Vamos a ver capítulo 12, Romanos 9. Capítulo 12. Vamos a ver lo que dice versículo 16. Dice, vamos a comenzar desde el 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con humildad. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No dejemos que las tinieblas nos vayan a cegar a nosotros. El apóstol Juan dice, porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado. No dejemos que nuestro carácter nos haga impulsivos y hagamos. Al río y me bauticé, mis pecados son lavados por Jesús, por Jesús. Redimido soy, en Cristo Jesús, redimido soy, en Cristo Jesús, redimido soy en Cristo Jesús.